Buenas noches, mi grupo conformado por Valeria Gallardo, Estefanía Álvarez y mi persona. El día de hoy vamos a hablar sobre las causales de interrupción y suspensión dentro del proceso. Comenzando así con una breve introducción sobre qué es la interrupción. El Código General del Proceso, en su ley 1564 de 2012, regula situaciones que afectan afectan los procesos como suspensión y otras figuras procesales. En términos generales, la interrupción se refiere a lo que sería, la pausa, obligatoria en medio de un proceso, el cual puede iniciar por causales externas o de ley, como sería el fallecimiento de una de las partes, el cambio de representante legal o algunas medidas cautelares. Estas situaciones pueden ocasionar la interrupción. Sobre las causales de interrupción pues se encuentran estipuladas en el artículo 159 del Código General del Proceso. Pues esto lo componen tres causales. La primera de ellas es por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de cualquiera de las partes sin que tenga apoderado judicial, representante o curador origen. La segunda causal es por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad o inhabilidad, exclusión suspensión del ejercicio de la profesión del abogado de alguna de las partes, bajo la condición de que si una de las partes tiene varios abogados, la interrupción solamente le compete si a todos ellos les genera el mismo problema. Sobre la última causal es por muerte, enfermedad grave, privación de la libertad del representante o curador si una de las partes no tiene apoderado judicial. Bueno, ahora vamos a hacer una breve introducción sobre el tema de la suspensión. Como pueden ver en el artículo 162 del Código General del Proceso, como su nombre lo dice, lo que busca es suspender el proceso. Bueno, entonces hablando de la suspensión, en el artículo 162 del Código General del Proceso se refiere a otra figura procesal en la cual el trámite del proceso se detiene temporalmente por causas previstas en la ley. Bueno, durante el tiempo de suspensión hay que tener en cuenta que no corren los términos procesales y se espera la resolución de las circunstancias que dieron lugar a esta. Una vez superadas, el proceso se reanuda en el estado en el que se encontraba. Bueno, la sentencia no podrá dictarse si depende de la resolución de otro proceso judicial que trate sobre una cuestión que no pueda discutirse como excepción o contrademanda en primero. Sin embargo, en un proceso ejecutivo no se suspenderá por la existencia de un proceso declarativo, iniciando antes o después, que se cuestione la validez o autenticidad del título ejecutivo, siempre que esos mismos argumentos puedan plantearse como excepción en el proceso ejecutivo. Por otra parte, otra causal de la suspensión, como dice el artículo 161 del Código General del Proceso, es que el proceso puede suspenderse si ambas partes lo solicitan, es decir, de mutuo acuerdo. ¿Por qué se da este acuerdo entre las partes? Es porque quieren buscar una solución por fuera del proceso. Entonces, esta solicitud, ya sea verbal o por escrito, se tendrá el proceso de forma inmediata, salvo que las partes acuerden lo contrario. También se suspenderá el trámite principal en los demás casos previstos por este código u otras disposiciones especiales, sin que sea necesario que el juez lo decrete. Y un punto ahí, algo muy importante es que no debe haber sentencia. Bueno, los efectos de la interrupción podemos decir que está en la detención total del proceso, como ya lo he mencionado anteriormente. El curso del proceso se detiene completamente y no puede realizarse ninguna actuación mientras se arregle esta causa que originó la interrupción. Por otra parte, tenemos el reinicio del proceso, que una vez superada la causa que originó la interrupción, el proceso debe continuar desde el estado en que quedó. Como plazos procesales, en la mayoría de los casos, los términos procesales también se interrumpen y deberán reiniciarse cuando el proceso se reactive. Un ejemplo común de ese sería la muerte de una parte o el apoderado o la necesidad de resolver primero otra cuestión jurídica. Bueno, en efectos de suspensión tenemos, por ejemplo, la congelación temporal del proceso, que todas las actuaciones se detienen por un periodo determinado. Una diferencia sería que, en la interrupción es de forma, obligatoria, mientras que la suspensión es más normal. En términos procesales también se congelan, cerrando desde el mismo punto en el que quedó anteriormente. Y la restricción de actuaciones dice que no pueden realizarse actos procesales mientras quedó la suspensión, salvo los excepcionales que sean necesarios para mantener el proceso
Bueno, pues sobre las diferencias que hay entre la interrupción y la suspensión, básicamente la suspensión es una pausa temporal que se le hace al proceso, donde quedan totalmente congelados, y en interrupción es cuando el proceso inicia totalmente de cero. Al segundo punto, pues al cómputo de términos, la suspensión, el proceso se inicia desde el punto donde quedó pues la pausa, mientras que la interrupción, como ya se había dicho, se reinicia totalmente desde cero. Tercer punto, pues las causales principales en la suspensión se encuentran estipuladas en el artículo 161 del Código General del Proceso, pues que son la dependencia de otro proceso, el acuerdo entre las partes u otros casos previstos en la ley, mientras que la interrupción se encuentra estipulada en el artículo 159 del Código General del Proceso, pues que es la muerte o enfermedad grave de la privación de la libertad que puede tener el apoderado judicial, una de las partes o el curador o representante. Sobre el estado procesal, pues la suspensión, el proceso se retoma, ya pues a subsanar la causa se retoma desde la etapa donde quedó, mientras que en la interrupción se tiene que volver a reiniciar todo el proceso cuando ya se subsanen las causas. Sobre los actos procesales permitidos, en la suspensión solamente se permiten actos urgentes que no puedan posponerse, como medidas cautelares que puedan reparar el daño. En la interrupción pues no se permite ningún acto procesal mientras que persista pues la causa que originó la interrupción. De acuerdo pues a la duración, la suspensión se puede pactar entre las partes o extenderse hasta que desaparezca la causa que lo originó. La interrupción, la duración depende completamente ya cuando se subsane la causa pues que lo originó. Sobre la reactivación del proceso, en la suspensión el proceso se reactiva automáticamente o por solicitud de las partes, mientras que en interrupción pues se requiere un acto procesal adicional para reactivar el trámite, como la designación de un nuevo apoderado o de un nuevo representante. Sobre los efectos comunes, pues ambas figuras tienen suspensión de los términos procesales, la necesidad de subsanar la causa y pues que se detiene el proceso de diferentes maneras. Bueno, y ya para finalizar tenemos como conclusión que en el sistema jurídico colombiano la suspensión e interrupción de los procesos tienen como un propósito garantizar la justicia y la eficacia en el desarrollo de los mismos. La suspensión ocurre cuando se detiene temporalmente el avance del proceso debido a las circunstancias específicas, como acuerdo entre las partes, la necesidad de resolver previamente otro proceso o por disposiciones legales expresas. Esta situación asegura que el procedimiento sea adecuado y respete los derechos fundamentales como el debido proceso. Por otro lado, la interrupción implica la paralización más definitiva o prolongada del proceso, usualmente vinculada a situaciones graves o como la falta de legitimidad procesal de una de las partes, el fallecimiento de un interviniente o la pérdida de la capacidad jurídica. Esta medida busca salvaguardar la legalidad y evitar decisiones que puedan ser ineficaces o injustas. En conjunto, estas herramientas permiten que los procesos judiciales mantengan coherencia, respeten las garantías procesales y busquen soluciones justas, priorizando la efectividad y la equidad de la administración de justicia.